¿Podemos empezar? ¿Sí? Pues primero, muchas gracias por atender la invitación que les hicimos para esta conferencia de prensa el día de hoy con la senadora Lucero Saldaña del Estado de Puebla, quien es presidenta de Relaciones Exteriores para las ONGs, es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y de la Trata de Personas. La senadora nos hará una introducción sobre el tema a abordar en la conferencia de prensa el día de hoy y posteriormente está en la disposición de atender las preguntas que ustedes deseen formular. Les haremos entrega también de un documento que contiene datos interesantes sobre el tema que va a abordar la senadora Saldaña el día de hoy. Por favor, senadora. Muchas gracias a Héctor Lie por esta introducción y presentación. Gracias a ustedes por su presencia. Efectivamente, nos toca hoy temas relevantes, importantes, como vamos a abordar el tema de la violencia contra las mujeres. Y hay muchas formas de violencia. En torno a este día 25 de noviembre, que viene con el inicio de 16 días de activismo en torno a los derechos humanos y que inicia con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres a nivel mundial. Pero ¿de qué violencia estaríamos hablando hoy? Cuando escuchamos frases no tan célebres de diversas personalidades en diferentes ámbitos del territorio, denigrando verbalmente la condición y situación de las mujeres. La violencia ya está tipificada en el marco de las leyes, en la Ley de Acceso de las Mujeres y Niñas a una Vida sin Violencia, y tenemos el marco también de la Ley de Igualdad, de la cual soy autora en las legislaturas pasadas, 58 y 59, siendo senadora también. Casos de agresiones verbales que hemos escuchado, como el de la alcaldesa de Lerdo, Durango, Rosario Castro Lozano, al ser llamada por el diputado Carlos Aguilera burra alborotada, o el de la diputada Violeta Dávila del Congreso de Coahuila, al ser comparada con una serpiente enroscada de lengua viperina, o por el diputado Alfredo Aviv, o el de la regidora Margarita del Río en la reunión de Cabildo de Torreón, a ser llamada también por el regidor Elías Ganem vieja sesentona. Incluso, recientemente, vemos a un alto funcionario de gobierno, el gobernador Mario López Valdés, de Sinaloa, al declarar que las mujeres deben portarse bien cuando es cuestionado precisamente por la violencia feminicida, es decir, el asesinato en contra de las mujeres, particularmente en estados fronterizos, su estado, y sobre el avance en el caso de Perla Lisset. ¿Cuántas más cotidianamente vemos violados los derechos políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, patrimoniales? El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y no discriminación ya está establecido tanto a nivel nacional como internacional en diferentes ordenamientos. Entonces, sí hay avances en la ley, pero culturalmente lo que sigue persistiendo es esta estructura de dominio jerárquico, en donde desde las familias necesitamos impulsar medidas y acciones. Y por eso presentamos desde la semana pasada la iniciativa que define en el ámbito político, en el ámbito público, ya está en la Ley de Acceso el ámbito familiar, ya está el ámbito institucional, está el ámbito laboral, que habla de no violencia, no discriminación, pero en el ámbito político faltaba un capítulo. Bueno, esa fue la presentación que su servidora hizo
y pertenezco al Partido Revolucionario Institucional desde hace más de 30 años. He sido fundadora del Instituto de la Mujer en Puebla, antes que a nivel nacional existiera, y autora de la Ley de Igualdad. Entonces, con toda esta experiencia práctica y también académica, pues me permití presentar y se adhirieron de varios partidos a esta iniciativa. De mi fracción, pues las compañeras y algunos compañeros del PRD, recuerdo a Angélica de la Peña, está del PT Ana Gabriela Guevara, en fin. ¿Qué significa? Hay que reconocer que existe, hay que definir la violencia, y bueno, pues yo cerraría con estos casos y dándoles información de que además de modificar la ley de acceso, también en sanción modifico el COFIPE, esa es la propuesta, para que quede también incluida en el tema de sanciones lo que es la definición de violencia política de género. Ese es el concepto, pero es la violencia contra las mujeres en el ámbito público político, y quedaría entonces definida este tipo de violencia respaldada con la Convención de Belén do Pará, de la CEDAW misma, que es la acción concentrada para eliminar la violencia contra las mujeres basado en su género, y condena todas las formas de violencia perpetuadas incluso por el Estado o sus agentes. En esto, pues yo les digo que hay estados que han avanzado en tener leyes locales, pero no todos manejan los mismos porcentajes en cuotas, no todos manejan los mismos delitos. Entonces es importante que a nivel federal dejemos asentado un mensaje de que en el ámbito público no se permita, por cuestiones de género, este tipo de violencias que pueden impedir el ejercicio de nuestras funciones, de llegar a acceder, como las Juanitas, recuerdan el término, todo esto que se ha generado como algo de costumbre, que se cobija, que ya hay un rechazo social en contra de ello, pues que tenga también un marco legal. Y bueno, pues nos estamos proponiendo que en el ámbito de género, que estamos hablando de un sistema de la igualdad, fortalecer estos avances que se han tenido y que haya una presencia sustancial, relevante. Ya la hay en el Congreso, ya hay más diputadas y senadoras, de 128 somos 43, 37%, históricamente el porcentaje más alto, pero que no solamente sea en cantidad, sino en calidad de propuestas, de resultados. Y bueno, pues auguramos también que habrán tiempos favorables para la incursión de más mujeres en la administración pública federal, y que así baje hacia lo local, porque en las presidencias municipales apenas tenemos un 6%. Entonces necesitamos visibilidad de mujeres, que ya no es cuestionable su capacidad, ya hemos avanzado en algunos terrenos, pero necesitamos garantías en las leyes y también la voluntad política para abrir más espacios en las próximas administraciones, en el gabinete del próximo gobierno. Pues dejaría hasta aquí la intervención y estoy a sus órdenes por si hay algún comentario o pregunta. A sus órdenes, compañeros, sus preguntas sí, que deseen formular. Buenos días. Hay varias compañeras de los medios de comunicación que imagino que están interesadas en el tema de género. La senadora está a sus órdenes. Buenos días, senadora. Félix Muñiz, de Radio 13. ¿Este fenómeno se da todavía más en los estados, en los municipios o también en las ciudades? El llamar o calificar a las mujeres como de lenguas viperinas y todo esto. La otra, esto de las modificaciones al COFIPE, ¿qué sanción tendría real alguien que, no sé si en una contienda electoral denoste hacia una mujer, cuál podría ser su sanción? Que me diera un ejemplo. Con todo gusto.
Sucede en todos los países, sucede en el ámbito urbano, rural, no hay país que trate igualmente a las mujeres. Estamos hablando de igualdad en la diferencia. Y ser diferentes, biológicamente, físicamente, no significa que haya injusticias y que haya desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales, que se reflejen en indicadores de pobreza, en indicadores de enfermedades que pueden ser prevenibles, en fin, en diferentes rubros. Entonces, es transversal, condición política, nivel educativo, sucede en Italia, sucede, recuerdan cuando Berlusconi igualmente. Entonces, aquí lo que se trata, que hay que reconocer, hay que decir, no nos gusta que se siga manejando una cultura de desprecio, menosprecio a las mujeres cuando somos más del 50% de la población, cuando somos más del 50% del electorado y cuando pues apenas el próximo año cumpliremos 60 años en México de tener derecho al voto, una ciudadanía parcial cuando no se tiene el acceso. La primera gobernadora en Colima, por ejemplo, cuando toma protesta, el rey Colimán con un mandil. Maloba, que nos está diciendo, pórtense bien para que no las asesinen. Bueno, creo que aquí hay que no solamente señalar, denunciar, sino que haya sanción. Y precisamente en el COFIPE estamos hablando de se sanciona cuando los partidos políticos, cuando las instituciones, cuando los medios de comunicación también incurren en acciones o medidas que tengan que ver con esta violencia en el ámbito político o público hacia las mujeres. Aquí la sanción pues va de diversas maneras, como está establecido en el COFIPE. Pueden la disculpa, reconvenir, sanción administrativa, sanción económica. Hay la gama de sanciones que va precisamente a ese nivel en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a nivel nacional. Ojalá que esto baje a los estados, porque es en todas partes. Ya vimos ejemplos locales y, bueno, pues aquí también hay ejemplos como en el Distrito Federal, las Juanitas, en fin, hay casos cotidianamente, todos los días. ¿Alguna otra pregunta? Sí, senadora Paul Contreras de TV Azteca. Según nos refiere la violencia contra las mujeres, pues va desde los insultos más machistas que se pueden escuchar por parte incluso de personalidades como gobernadores, hasta los feminicidios. Pero en concreto, ¿qué se va a hacer para acabar con esta violencia en esta legislatura de su parte? Y pues ya entrados en gastos, ¿cuántas mujeres prevé que formen parte del gabinete de Enrique Peña Nieto? Gracias. Muchas gracias, son dos preguntas importantes. Primeramente, año con año, en estas fechas del 25 de noviembre al 10 de diciembre, todo el mundo tiene 16 días de activismo, y el activismo comprende campañas, comprende sensibilidad. No sé si recuerdan que hombres también han participado en decir que ser hombre pues no significa usar la fuerza física o el control. Entonces aquí las leyes son importantes, pero más que un piso digno, que serían las leyes, queremos techos que apuntalen hacia arriba, hacia los techos, y ahí está en que hombres y mujeres seamos sensibles a esta realidad. Entonces, que haya más mujeres en el gabinete del presidente electo, pues va a ser un mensaje importante, un mensaje de reconocer capacidades, habilidades, trayectorias de hombres o mujeres, indistintamente de su género y sexo, el interés de inclusión sin estereotipos, sin prejuicios, sin discriminación. Y creo que pues hoy no tenemos ninguna gobernadora, por ejemplo. Hay déficits locales, y voy hacia las presidencias municipales,
que es donde se manejan recursos locales, donde se tiene más cercanía con la sociedad, más acercamiento. Entonces, ojalá que los programas sociales, que el hecho de que estemos hoy más mujeres en el Congreso, significa que estemos proponiendo temas de interés que hoy las nuevas generaciones nos apoyan. Hay muchos jóvenes que dicen, ¿por qué no podían votar? No puedo concebir cuál era la causa. Entonces, si esto es más cultural, requerimos de que al haber más mujeres signifique un nivel de aspiración de muchas niñas y jóvenes que puedan ocupar cargos relevantes en la administración. Entonces, eso refleja lo aspiracional, pero también el compromiso, sentido social en nuestra condición de mujer. Proponer sistemas para la igualdad, guarderías, espacios de lactancia, en fin, cuestiones que como mujeres hemos vivido en cuerpo de mujer, pero que asumimos la responsabilidad al mismo nivel, con las capacidades pues que todo país necesita. Eso es la importancia. El mensaje es no discriminar, no violencia y igualdad de resultados, porque las oportunidades es el inicio, pero los resultados, que es la igualdad real, la igualdad en los hechos, la igualdad de jure está en las leyes. Ahora lo que queremos avanzar es la igualdad en los resultados, en la realidad social, cultural, económica, política, en todos los ámbitos. Gracias, senadora, buenas tardes. Para consultarle su opinión sobre esta propuesta que envió el presidente, bueno, que a través de los legisladores del PRI y del Verde, el presidente electo Enrique Peña Nieto planteó para transformar la Administración Pública Federal. Se plantea la eliminación o la desaparición del Instituto de las Mujeres y que esa área pase, digamos, a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Entiendo que ha generado inquietud en la sociedad civil. Usted que trabaja este tema, quisiera conocer su opinión. Muchas gracias. Qué bueno que nos hace esta pregunta, porque efectivamente hay la interpretación de que va a desaparecer el Instituto Nacional de las Mujeres. Institucionalizar políticas de igualdad ha costado mucho trabajo. Hay avances en México, nada menos que tuvimos la primera conferencia mundial en 1975, y en el 74 se dio la reforma al cuarto constitucional, donde establece hombres y mujeres son iguales ante la ley. Entonces, estamos hablando de que a nivel internacional nuestro país se ha comprometido con estos temas. En Beijing, en el 95, de ahí, aquí en México se estableció la coordinación del Programa Nacional de las Mujeres. La primera coordinadora fue Dulce María Sauri, que en un año, bueno, hizo con esa voluntad y con ese conocimiento y esa experiencia de haber sido nada menos que gobernadora también. Ella, pues, es la iniciadora precisamente en gobernación, pero se quedaba en un nivel de tercer, cuarto nivel, por ahí, dentro de la Subsecretaría de Migración, Población, ¿sí? Después quiero decirles, porque también la historia dice, ustedes piensan que el Instituto Nacional de las Mujeres fue iniciativa del presidente Fox. No. El antecedente son institutos locales. El primero fue en Quintana Roo, en el 90, en el 91 fue Puebla, fundadora, su servidora. Después vino Colima, posterior, y hasta los 2 años y medio a nivel nacional por decreto del Congreso. Entonces fue por el Congreso que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres. Con todos estos avances y la Ley de Igualdad, de la cual también les refiero la autoría, crea un programa nacional para la igualdad, crea un sistema nacional que transversaliza, que eso es lo más importante. El debate no está, no debería ser la instancia. Cuando Guerrero tiene también un buen antecedente, pero
pues sus resultados no han sido tan exitosos de una secretaría en Guerrero desde los años 90, por ahí. Antes empieza la secretaría en Guerrero, pero se le encomienda solo a una secretaría. Aquí estamos hablando de transversalización, que en todas las áreas, que en todos los procesos, desde la planeación, el diseño de la política pública, su aplicación, los recursos, los presupuestos, la evaluación, rendición de cuentas, en todas las instancias, en todos los órdenes y niveles, haya este sistema de igualdad. Eso es lo fundamental. Ahora, ¿cuál es esta iniciativa del presidente electo Peña? Lo que transfiere es el tema, no la eliminación del Instituto de las Mujeres. El instituto tiene su propia ley, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica propia, con presupuesto propio, ¿sí? Y lo que pasa es que antes estaba, en gobernación, de alguna manera las instancias paraestatales, que incluyen las descentralizadas, tienen sus propios ordenamientos, su vida propia, pero bueno, pueden estar sectorizados de conformidad con alguno. Y como ahí se creó la coordinación, bueno, ahí quedó. Si en toda esta propuesta lo que se traslada es el tema de las mujeres, no sería apéndice, no sería grupo vulnerable, sino simplemente que adicionalmente la Secretaría de Desarrollo Social también fortalecería el tema de mujeres, así niños, adolescentes, así indígenas, discapacitados, en fin. Lo que tenemos que ver, que estamos abiertos a la discusión, que hoy se está teniendo una reunión similar a esta con personalidades de distintos partidos, de distintas instancias, academia, sociedad civil, con el grupo de transición para responder a estos interrogatorios. Entonces, hay la interpretación de que si desaparece o no desaparece el instituto, no desaparecería. El Instituto Nacional de las Mujeres ha sido también una conquista que, repito, no es de un presidente, sino del Congreso, y que sus orígenes están en los estados, y ya les refiero como testimonio propio, esta es la real historia, y estaremos defendiendo que sigamos dando la importancia a estos temas. Lo importante es el sistema para la igualdad, que se lleve a cabo y que tengamos en los resultados, ahí en esos casos, no vista a las mujeres como grupos vulnerables o asistencial, la política asistencial, sino con una visión de derechos humanos, con el avance que ya tenemos. Ese es el interés. ¿Solamente pasa de ser sectorizado de gobernación a sectorizado de Sedesol? De alguna manera está considerado dentro del sector, pero con su vida propia, efectivamente. O sea, no se disminuye su atribución de autonomía y al contrario, yo creo que si hay el interés también de que los programas sociales tengan el tema adicionalmente al instituto. ¿Qué sucede en otros países? Existe la figura de instituto o ministerio o secretaría, y también está instancias sectorizadas o el tema sectorizado en economía, en desarrollo social. Canadá, acabo de estar con la embajadora de Canadá y me refiere lo mismo. Ahí hablan de un ministerio, pero no es la supersecretaría, porque saben que se le encerraría solo a una dependencia el tema que corresponde a toda la población, en todas las edades, niñas, jóvenes, adolescentes,
mujeres. Entonces aquí es un enfoque de género transversal en la política pública, eso es lo que hay que continuar. Ese es el reto, la aplicación, los mecanismos de los marcos legales que ya tenemos a seguir instrumentando esta política pública. Y yo creo que hay que seguir avanzando en esto, en el espacio, en la casa, donde quieran que se habite, en el sector, en el área, hay que seguir avanzando, profundizando. Sentimos que hubo una reacción importante pensando que desaparecería. No desaparece el instituto, esa es la respuesta, eso es lo que vamos a estar pendientes y que seguiremos avanzando en estos temas en los distintos espacios. Y refiero, ojalá se siga avanzando más hacia lo local. ¿Alguna otra pregunta? Sin embargo, sí sería un cambio el que esté sectorizado a gobernación, sobre todo precisamente como va a ser ahora una supersecretaría, la de gobernación, a mandarlo a Sede Sol, donde están precisamente toda la población, digamos, en cierta desventaja. Este cambio, ¿por qué se da si las mujeres no precisamente estamos en esa desventaja? Somos la mitad de la población, ¿no? Entonces, ¿por qué ese cambio y se le quita a la principal dependencia, en donde además las categorías salariales son más altas en gobernación que en muchas otras dependencias del sector público? Entonces, ¿a qué se debe esto? Sí, mira, muchos también se ha cuestionado si va a depender directamente de presidencia, que sí, el instituto tiene su ley administrativa, que es su ley del instituto, está la ley de igualdad, está la ley para las paraestatales, está la ley de Hacienda, y Hacienda lo ve como un ente descentralizado, autónomo. O sea, si tiene autonomía, pues ya nada más, si el debate es el cambio de lugar, cuando su esencia no cambia. Y aquí podemos estar abiertos a que si la evolución sigue dándose o no hacia otros niveles, ¿sí? Lo importante es que en esta iniciativa que se presenta en la Cámara de Diputados, se está discutiendo el día de hoy y tenemos precisamente el interés, uno, de que no va a desaparecer el instituto, que va a continuar con su apoyo presupuestal, con su autonomía, y que Sede Sol es transferible el tema, no que el instituto desaparezca, sino simplemente se transfiera el tema a lo que será una política social de derechos. Así lo ha visto Peña, desde su campaña se ha comprometido a hacer un gobierno con perspectiva y sensibilidad social de respeto a los derechos. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes. Muchas gracias.